Continuamos con la exploración al pasado antiguo, los orígenes de la humanidad y de nuestra especie, para ver qué podemos aprender de las civilizaciones antiguas y la sabiduría de nuestros ancestros que pudiera beneficiarnos en el futuro de nuestra humanidad, de nuestro planeta. Creo que el ser humano necesita saber la verdadera historia de sus orígenes y despertar de esta amnesia que se nos ha impuesto. Lo dije antes, hay un gran número de estructuras de piedra y una indicación definitiva de que estamos hablando de una civilización desaparecida de lo que sabemos y de la cual sabemos muy poco. Una de las preguntas más importantes que me hago es qué es lo que sucedió, porque algo tuvo que haber sucedido. Hay muchas evidencias de una civilización muy antigua que desapareció, porque hay estructuras visibles que los académicos realmente no quieren ver. Siempre salen aunque no hay pruebas, pero es que ellos no las quieren ver y las que ven las esconden en lo más profundo. Pareciera que alguien o algunos tienen un gran temor que conozcamos la sabiduría de nuestros ancestros. ¿Serán estos mismos los que nos convirtieron en una especie con amnesia? ¿Pero por qué? Hay algunas pistas sobre lo que sucedió. En algunos textos antiguos, algunos ejemplos como la lista real sumeria, se han encontrado varias de esas listas reales. Se han encontrado varias, pero todas contienen exactamente la misma información. Básicamente nos hablan sobre un largo periodo de tiempo que abarca más de 220,000 años y citan un número de reyes, los mismos reyes por nombre y por región que gobernaron el mundo. También, según nos cuenta, que estos reyes eran elegidos por los dioses. En una declaración en la que se leía que la realeza fue enviada a la tierra desde el cielo, o que la realeza descendió del cielo. Nos damos cuenta que es muy probable que aquí hubiera comenzado los linajes reales del planeta Tierra. Y cuando algunos humanos fueron elegidos por los dioses para gobernar al resto de la humanidad. Y este es un punto muy importante en la historia de nuestra especie, porque también es muy posible que lo siguiente que fuera el origen del dinero y el control del planeta a través del sistema monetario que nos ha esclavizado a todos nosotros hasta hoy en día. Lo fascinante es que en esta información no es solo sobre reyes que gobernaron el mundo, a lo que nos dieron, aparte de que nos dieron tecnología, armas avanzadas con lo que podían herir y controlar a los seres humanos. Al humano también se le dio conocimiento en alquimia, brujería, hechicería y todo tipo de cosas que no podríamos ni imaginar hoy en la actualidad. Porque claramente querían tomar el control de la humanidad. Una de las cosas clave que supuestamente se lee en estas tablas de los reyes es que al final solo dice esto, amigos. Dice, y luego la inundación arrasó todo. Por eso se cree que realmente sí existió el diluvio universal. Muchas de las civilizaciones antiguas así lo creían y así lo siguen creyendo. Por eso se han encontrado muchos asentamientos arqueológicos muy antiguos por todo el planeta y algunos muy altos que tienen una cantidad de sedimentos de arena de mar y restos de conchas marinas, fósiles de moluscos y criaturas marinas. Debemos señalar algo importante, y esto es importante, amigos. Simplemente no voy a ir muy atrás, voy a hablar de la conquista de América. Hace como 500 años, o un poco más, que llegaron los exploradores europeos. Bueno, algunos le dicen exploradores, otros les dicen conquistadores. Algunos inclusive los llaman matones porque invadían tierras del resto del mundo y las reclamaban como propias. Bueno, como tú lo quieras llamar. Cuando estos comenzaron a invadir el mundo libre, todos ellos encontraron un fenómeno muy extraño. Y eso extraño era que los pueblos que invadieron no tenían dinero, no tenían cárceles y tenían un sistema de creencias completamente diferente a lo que habían conocido ellos en Europa.
Otra cosa importante que encontraron fue mucho oro, oro en grandes cantidades. Todas las culturas antiguas parecían que tenían mucho, pero mucho oro. Pero siempre le decían a esta gente que el oro no les pertenecía, que el oro pertenecía a los dioses. Así que nos damos cuenta aquí que los Anunnaki estaban al cargo de un enorme imperio de minería aurífera en la Tierra. Para aquellos amigos que no sepan qué significa la palabra aurífera, bueno, lo que encontré significa algo así como que contiene oro, como por ejemplo un cauce aurífero, quiere decir un cauce que tiene oro. Bueno, continúo. Y supuestamente el oro supuestamente les pertenecía a ellos, a los dioses. Ahora recordemos que en tiempos antiguos también el dinero nunca era de oro. Las monedas de oro después solo se acuñaban para ocasiones especiales. En la época antigua el dinero siempre era plata u otras formas de intercambio o canje de objetos, como el trueque. Así que el oro siempre pertenecía a los dioses y solo en ocasiones especiales se hacían monedas de oro. Es por esa obsesión de los dioses por el oro que nosotros heredamos nuestra obsesión, porque a los humanos no se les permitía tener oro. Así que cuando conseguimos tener un poco de oro, o cuando los dioses nos dieron o permitieron tener oro, se volvió una posesión muy preciada, y era que todos envidiaban. Nos colgábamos del cuello y lo usábamos para hacer joyas, objetos ornamentales y cosas que otros pudieran envidiar. Este es el origen de nuestra obsesión por el oro, probablemente de este periodo de la historia de la humanidad. Ahora, es muy importante saber que los Anunnaki no estaban interesados, amigos, en la forma brillosa y metálica del oro. Esto es bien importante. De ahí viene nuestra obsesión, claro. Pero los Anunnaki y los dioses estaban interesados en el polvo blanco del oro, o sea, la forma monoatómica del oro. Se han realizado muchas investigaciones en laboratorios ocultos en todo el mundo, pero los proyectos secretos del gobierno y los laboratorios de investigación también secreto saben mucho acerca de esto. Miren, una persona en Phoenix, Arizona, su nombre es David Hudson, realizó una investigación fenomenal sobre esto que llamamos polvo blanco de oro. Él es uno de los pocos civiles que realmente sabe lo que sucede con esta sustancia. Cuando hablamos de oro monoatómico, porque esto era básicamente lo que obsesionaba a los Anunnaki, vemos que a veces se hace referencia al oro monoatómico como orme, o elementos monoatómicos orbitalmente reordenados, por sus siglas en inglés, como lo llamaba también este hombre David Hudson. Cuando tomas un átomo dorado, que es AW1, eso significa que el átomo dorado tiene una órbita en el exterior que solo posee un electrón. Para completar el enlace necesitas otro electrón, por lo que se enlaza consigo mismo. Entonces el átomo dorado siempre es AU2. Es un átomo dorado estable. Pero si impides que el átomo dorado se enlace consigo mismo, este permanecerá en una forma blanca y esponjosa. Permanecerá en un estado de polvo blanco esponjoso que no tiene propiedades metálicas. El átomo desafía la gravedad, hace cosas muy extrañas que desafían todo lo que sabemos de las leyes de la física actualmente. Levita. Una de las cosas que David Hudson compartió con Michael Tellinger en los debates que tuvieron fue que los laboratorios del Instituto Tecnológico de Massachusetts estuvieron haciendo investigaciones durante 2 o 3 años, pero no pudieron documentar nada, porque los laboratorios científicos convencionales no publicaban artículos, o no publican artículos, o no hacen nada público si no pueden explicar científicamente lo que están haciendo. Así que lo callaron porque no podían explicar científicamente este tipo de actividad extraña o el comportamiento del oro monoatómico. Entonces nunca pudieron publicar nada.
Lo que se descubrió es que cuando metían esa pila de polvo, o sea, la ponían como una bandeja, o esa pila de un puño, vaya, de polvo blanco, de este esponjoso, dentro de un tubo de gas inerte, lo colocaban en una, como les digo, lo colocaban en una pequeña bandeja, y cuando David puso su mano debajo de eso, la pila de polvo comenzó a levitar o a elevarse. Lo que según sugiere que nosotros tenemos elementos monoatómicos en el cuerpo, y el polvo reaccionaba a esos elementos monoatómicos cuando acercabas la mano. Es como cuando acercas un imán negativo a otro negativo, lo repele. Al parecer lo que sucede es que al encontrar una sustancia monoatómica podemos manipularla con la energía de nuestros cuerpos. Otra de las cosas, pero muy importantes, amigos, que descubrió David Hudson fue que entre 700 y 800 grados centígrados, esta pila de polvo blanco, esponjoso, desapareció de la vista. Fue pero muy importante este descubrimiento porque se pensó que solo desaparecía de la vista, ya que cuando desapareció limpiaron la bandeja, pensaron que solo la habían desaparecido o alterado. Pero wow, sorpresa. La sorpresa vino, amigos, cuando comenzaron a bajar la temperatura. No me van a creer, pero la pila de polvo apareció de nuevo en el mismo lugar de donde había desaparecido. ¿Pero cómo? Si habían limpiado muy bien con una aspiradora esa bandeja donde había desaparecido esa pila de polvo blanco esponjoso. Total que llegaron a la conclusión, amigos, que con una temperatura de entre 700 y 800 grados centígrados, el oro monoatómico pasa a otra dimensión. Y esto es información muy importante para saber por qué los Anunnaki o otros extraterrestres estaban obsesionados por el oro monoatómico y no por el oro brillante y metálico con el que nos obsesionamos nosotros y que ahora controla los mercados globales. Y recuerden que esta es la ocasión por la que tenemos una historia tan larga e indisociable del oro como una fuerza impulsora mayor de nuestra economía actual. Ahora, amigos, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Miren, en la tercera y esta última entrevista a Pete Peterson, él también hablará de todo esto, de lo indispensable que era este polvo blanco o este polvo blanco de oro, no solo para los Anunnaki, sino para muchas de las razas extraterrestres que se hacían pasar por dioses. Pete Peterson también nos hablará de estos Anunnaki y el papel de una civilización Draco en todo esto, o el papel que hizo una civilización Draco en todo esto, y también los seres de 3 dedos. Recuerden que por miles de años han venido muchos tipos de extraterrestres o de razas o civilizaciones a recoger este preciado material a nuestro gran planeta Tierra. Pero al parecer los Anunnaki fueron los primeros en encontrar el oro aquí en la Tierra, y también fueron los primeros en hacer minería para la extracción de aquí en nuestro planeta. Bueno, amigos, después de esta introducción que les acabo de dar, pasaré ahora a la entrevista. Bueno, es un resumen de la entrevista que le hizo David Wilcock a Pete Peterson para Cosmic Disclosure. Les sorprenderá, ya verán. Comencemos. Bueno, comienza David Wilcock preguntando, y le pregunta a Pete Peterson, David le dice: habíamos estado hablando sobre colisiones en la Antártida y habían mencionado que en el nivel más profundo hubo un ovni que aterrizó en lo que era como una superficie continental con plantas tipo tropical, y luego contaste que tuviste mucha más experiencia pero en una segunda colisión. Una de las cosas que me resultan muy fascinantes sobre lo que nos estuviste platicando es que había un set de controles para seres que tenían 3 dedos largos. Se hacen conexiones verdaderamente interesantes aquí, y también hablamos sobre matemáticas de base 3 y la idea de que quizá nos dieron 5 dedos para confundirnos de esa matemática ideal. ¿Cuál sería la aplicación práctica de esta matemática de base 3 que dices que tu amigo descubrió? Si comenzamos a usarla, ¿cuáles son algunos de los avances tecnológicos que quizá obtengamos o avances científicos que quizá lograremos?
Pete Peterson contesta y le dice: lo que sería el resultado aproximado, desde el principio probablemente la mitad de los matemáticos del mundo estaría violentamente en su contra, y la otra mitad lo vería de inmediato. Se puede ver fácilmente porque él lo desglosó. Es una serie de números de gráficos con diferentes colores para dígitos diferentes y los puntos diferentes, y luego intentamos decir aquí todas las cosas que eso posibilita. Nos podemos imaginar que quizá el 1% de las cosas que posibilitara cambia por completo nuestro punto de vista figurativo del universo. La matemática es un idioma. Es una forma en la que podemos hablar de cosas numéricas, y es el idioma de la ciencia. Es la manera en que hablamos sobre casi todas las cosas que hacemos en la ciencia, incluso cosas biológicas, y así sucesivamente. Cambiaría cada forma de ingeniería que tenemos. Las cosas que nunca pudimos hacer se volverían factibles al instante, hasta para niños. David, ¿existen otros ejemplos que conozcas de seres de 3 dedos? Mencionaste que esta nave tenía enchufes para 3 dedos. Pete dice: casi todos los seres antiguos tienen 3 dedos, de los que tenemos muestras. No conozco, salvo hace muy poco, ninguna nave extraterrestre que recuperamos que no tenía controles de 3 dedos. David: ¿qué no tenía? Pete contesta y dice: ¿qué no tenía? No tenemos palancas de mando, el movimiento de la muñeca y la mano y los dedos. Y como dije, casi todos los extraterrestres tienen un aparato muy parecido, solo que la mayoría de ellos tienen 3 dedos porque es mucho más suficiente, o es justo lo necesario, y es más fácil de lidiar, es más fácil calcular mentalmente con 3 dedos. David: algunas de las personas que nos miran dirán que la vida inteligente no podría desarrollarse con 3 dedos, porque la antropología convencional cree que una vez que obtuvimos el pulgar oponible, pudimos sujetar y sostener. Fue ahí cuando pudimos tallar herramientas y desarrollar inteligencia. A lo que Pete refute, y Pete dice: bueno, están totalmente en lo cierto, a excepción de que los seres de 3 dedos tienen 2 dedos oponibles, o sea, de cuenta 2 pulgares, en lugar de 1, o sea, el doble de lo que podemos lograr nosotros. David: cada uno de los dedos en los laterales actúa como un pulgar. Pete contesta, dice: y en muchos de ellos van hacia adentro como el pulgar, van hacia adentro desde el lateral. No son 3 dedos como eso, son 3 dedos como esto. Hace unas señas Pete Peterson, dando a entender que es muy fácil dominar la mano con 3 dedos, con ese tipo de 3 dedos. Continúa David dice: interesante. ¿Podrías contarnos un poco más sobre qué se encontró en el segundo nivel, esa segunda capa en Antártida? Pete: el control de superficies exteriores, como si fueran superficies vivientes, se les daban órdenes para cambiar la aerodinámica. David: ¿cómo se les podría dar esas órdenes? Pete contesta y dice: bueno, mentalmente, pero también al principio mediante estos sistemas de control, y los más nuevos se hacen mayormente con la mente. Vaya, actualmente sigue habiendo alguno de estos seres de 3 dedos por aquí, hablando que si todavía estaban aquí en la Tierra. Pete le contesta: sí, la mayoría de ellos están aquí. David: la mayoría de ellos todavía nos visitan. Pete suelta una sonrisa y dice: somos como las últimas personas de la Tierra del universo que visitarían. ¿Qué tenemos que ofrecer? Y se ríe y dice Pete, se ríe tantito y dice: pues te diré lo que tenemos para ofrecer, por lo que están interesados en nosotros, porque nosotros tenemos Ormund, que es otro tipo de oro que nos permite vivir por muchos años, de lo que estábamos hablando ahorita, amigos. Extiende la vida, de la flexibilidad, de la regeneración del sistema nervioso y de los telómeros. Los telómeros, amigos, son los extremos de los cromosomas, son regiones del ADN no codificante. Alternativas repetitivas cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas
en las células eucariotas, la división celular y el tiempo de vida de las estripes celulares. Además, están involucradas en enfermedades tan importantes como el cáncer. Bueno, continúo. Continúa Pitt hablando y dice, eso es de lo que se trataban las minas de Salomón. Salomón, con sus tantas minas de oro, no le importaba el oro amarillo, a él le interesaba el oro blanco, y lo vendía a precios muy altos a todos los líderes del mundo. David le pregunta y dice, dices que hay algo sobre la tierra que fabrica Hormuz en mayores cantidades de las que probablemente estén disponibles en otros planetas. Pete, no, aquí hay algo que tenemos que es una mayor concentración de oro, y la mayor parte de la exploración espacial fue para encontrar Hormuz o maná, otra palabra para un tipo de cosa muy similar, pero usa Hormuz, y los principios según los cuales el Hormuz funciona. David, cuando regresamos a las tablas cuneiformes, los textos sumerios, la mayoría de los investigadores convencionales sobre el tema acuerdan que estos Anunnaki eran una clase de extraterrestres y venían específicamente a la Tierra para robar nuestro oro. ¿Tienes algún comentario al respecto? Pete, bueno, contesta Pete Peterson, dice, nosotros como raza existimos únicamente porque fuimos diseñados para ser mineros de oro. Esa es la razón de nuestra existencia. Éramos un cruce racial, genéticamente manipulado de los Anunnaki. Les daré un ejemplo que es fácil de entender. Creo que tenemos alrededor del 92% del mismo ADN del chimpancé. Y David lo corrige y dice, el ADN del chimpancé es 98.8 similar al ADN del humano. Pete contesta y dice, y las primeras personas no eran muy parecidas a la apariencia y raza de los Anunnaki. Crecieron mucho más a lo que somos hoy nosotros. Eran mucho más grandes que nosotros. Y por eso que muchos de los extraterrestres también son bípedos. Tienen manos, tienen dedos, tienen 2 oídos, 2 ojos, 2 fosas nasales, una boca. Y vemos buena parte de los extraterrestres y lucen exactamente igual que nosotros. David, dejemos algo en claro. Dices que los Anunnaki nos convirtieron en algo como un chimpancé y luego mezclaron su propio ADN con eso. De alguna manera hemos sido convertidos en algo con un ADN parecido, sin duda, pero parecido al del chimpancé. No nos dio la capacidad, de agacharnos, dice. Solo se tomó el ADN generalmente. El oro aparece en grietas muy pequeñas, sigue la grieta hasta la tierra y luego apareció el agua y luego se instaló. Y recuerda que se encuentra mucho oro en el cuarzo y la mayoría del oro se encuentra en un depósito de cuarzo. El cuarzo es paso eléctrico. Si lo estrujas, produce electricidad. La electricidad realizaba el proceso de conversión. El movimiento de la Tierra fabricaba la electricidad que realizaba el proceso de conversión. Es por eso que ahí encontramos oro amarillo. David, ¿crees que hay una relación entre los Anunnaki y estos seres que estamos hablando en este momento y las colisiones que viste en persona en la Antártica? Pete, bueno, lo para Pete, dice, bueno, creo que sí, porque los Anunnaki fueron los que imaginaron una concesión minera. Los Anunnaki fueron los primeros en descubrir que había oro en la Tierra. Tenían cierta concesión y sus maestros de tarea, que muy probablemente sean draconianos, les dieron una tarea específica. David, ¿estas personas de 3 dedos siguen estando en la Tierra actualmente? Pete, cuando estaba aplicando ingeniería inversa a los controles, me ayudaban personas con 3 dedos. David, ¿cómo lucían sus cabezas y rostros? Pete, hay una diferencia en la estructura del ojo, porque el ojo de ellos, el ojo interno, está entre los orientales y los anglosajones. Tienes ese tipo de diferencia. La nariz es más pequeña y diferentes fosas nasales. La boca es redonda, como una ventosa de un pulpo. Es más redonda que la nuestra.
Sus alimentos se producen al comer alimentos y excretar una excreción que proviene de su piel y que luego rasquetean e ingieren. David, ¿hay algo sobre la cabeza que debemos saber? Pete, bueno, es diferente, pero es algo similar. David, ¿de qué color es la piel de estos seres con los que interactuaste en persona? Pete, bueno, son de diferentes colores. Los que he visto lucen como color de aluminio. No estoy seguro, pero si bien puede que sea aluminio, porque quizás sean clones, porque tienden a clonar a estos seres y hay un gran % de clones. Por esta razón todo su sistema alimentario funciona muy distinto al nuestro. En realidad son como robots, pero son más biológicos. He medido clandestinamente los campos eléctricos para obtener algo de información y no pude encontrar mucha diferencia al campo electrónico humano, o sea que casi tenemos el mismo campo electrónico. David, ¿existe un lugar conocido sobre la Tierra donde quizá hayan estado estas personas o criaturas de 3 dedos? Pete, sí, en el Ártico, Antártida, Alaska, Canadá. La mayoría no lo sabe, pero el territorio del Yukon y el noreste no son parte de Canadá, son propiedad de quien sea el monarca de Inglaterra, son propiedad privada. Pero ahí es donde se encuentra la mayor parte del oro, y se ríe, y dice sorpresa, y ambos se ríen. David, ¿trabajan sobre la superficie o por debajo? Pete, no, la mayoría trabaja por debajo, y la razón fue porque cuando vinieron aquí estábamos en la parte de un ciclo solar, y el sol emitía rayos X como lo hace una máquina de rayos X, así que eran claramente sensibles a ellos y trabajaron bajo tierra. David, ¿cerca de cuántas de estas criaturas crees que hay dentro de la Tierra, si pudieras calcular? Pete Peterson contesta y dice, no podría ni siquiera comenzar a calcular, pero creo que conozco solamente un lugar, y en ese lugar que conozco diría que hay como 350,000. David, wow, vaya. Pete, creo que probablemente haya esa cantidad en la Antártida. Es solo una suposición. David, ¿estas criaturas usan un idioma para comunicarse o hablan de manera telepática? Pete, la mayoría son más telepáticos si son más viejos, pero los más jóvenes o los clonados, he visto a uno de ellos aprender a hablar idiomas terrestres como inglés, según su ambiente, claro, pero siempre con acento, porque su capacidad les da para aprender un idioma en 3 o 4 días desde su arribo, según de donde sea que haya llegado. Una pausa, amigos. Ya saben que yo siempre meto mi cuchara. Amigos, según dentro de la nueva generación de nuevos seres humanos, híbridos, y esto lo supe de muy buena fuente, hace como casi unos 5 años atrás o más, unos 5 años atrás, cuando me lo comentaron. Por cierto, cuando me lo comentaron me reí mucho. Para ser honesto, no lo creí en un 100%. Y me explico. Estaba en el estado de Veracruz, en México, en una playa platicando con un amigo que me había sacado de un apuro en aquel tiempo. Y pasé 3 días enteros ahí platicando con él. Y él me comentaba que ya habían nacido niños terrestres con capacidad de poder hablar muchos idiomas a muy temprana edad. Y que mientras más pasara el tiempo, habrá más. Y entonces eso sería común en el ser humano. Dice, entre más tiempo pasa, vas a ver más humanos naciendo con esa capacidad. Y otras capacidades más. Pero no todos al principio. Pasarán décadas para que toda la especie humana tenga esa capacidad. Miren, amigos, yo en son de burla, yo aquel tiempo le dije a este hombre, vaya, que si no sería más fácil enseñar un solo idioma a todo el mundo, y eso es más fácil. A lo que este amigo solamente se sonrió y me dijo que no era por el idioma,
sino que sería por la nueva capacidad de inteligencia que va a tener el ser humano terrestre. Se le está modificando el ADN para empezar a salir al universo, porque allá se encontrarán con civilizaciones muy primitivas, también con civilizaciones como la nuestra, y claro, también con civilizaciones súper avanzadas, que tienen muchos millones de evolución tecnológica. Si él decía que ahorita hay una civilización disidente de seres humanos terrestres que están a 300 años adelantado al resto de nosotros, los seres humanos normales, dice que no habrá allá afuera. Estaba hablando del programa espacial secreto, amigos. Y yo recuerdo que yo todo eso lo anotaba y lo guardaba, como siempre le he hecho. En aquel tiempo, en verdad, yo no entendía mucho de esto, y otras cosas, para ser honesto, no las creía, pero sí lo escribí todo. Siempre creo que fue un acierto escribir todo, porque esto de la investigación, amigos, es como una escuela. Yo siempre lo he dicho, empiezas muy abajo en el kinder, pero nunca sabes cuándo vas a llegar a tener una maestría, ya que esto del aprendizaje en este tema, sobre todo en este tema, me parece que es algo infinito. A mí realmente me sorprende ver a algunos investigadores que tienen sus canales aquí y se jactan de resolver muchos misterios bien rápido. Continuamos con la entrevista de Pete Peterson. David pregunta, ¿algunos de estos seres estuvieron en Sudamérica? Hablando de los seres de 3 dedos. Pete contesta, ¿en Sudamérica? Sí, ese fue uno de los primeros lugares donde estuvieron. Muchos indígenas de ahí tienen muchos de sus atuendos. Parecían cachinas, símbolos de serpiente. Las serpientes son grandes. ¿Qué sería realmente una representación de los Draco o una parte de ellos? Algunos de los Dracos son seres agradables, en ética, moral, como juzgaríamos, etc. Y algunos son bastante asquerosos. David, dijiste que sientes que los draconianos de alguna manera están controlando o trabajando con los Anunnaki, o trabajaron con los Anunnaki, o están trabajando. Por lo tanto, podrías definir qué quieres decir con draconiano para que estemos todos en sintonía. Luego explica la relación entre los draconianos y los Anunnaki, y que se parecen, que por cierto se parecen más a los humanos. Pete, bueno, son diferentes. Algunos de ellos parecen casi humanos, pero si quieres saber cómo lucen algunos otros draconianos, hay que remontarse a cualquier sociedad antigua y observar sus personas dragones. Parece ser la civilización más antigua que conocemos en absoluto. Naturalmente, solo algunos draconianos estuvieron en la Vía Láctea. La Vía Láctea es como un centro de detención para seres que van a crecer las sociedades que se requieren para que los ADN de las viejas sociedades sigan funcionando. Este mismo lo dijo Randy Kramer también. David dice, ¿de verdad? Es una declaración muy provocadora. No lo había escuchado nunca. Pete, ese fue nuestro motivo principal, en mi opinión. David, ¿por toda la vida láctea? Pete, sí, toda la vida láctea. David, ¿es como una importante granja genética? Pete, sí, pero una granja también para otras cosas. Una granja para oro, que es requerido para el Hormuz, que se requiere para mantener en funcionamiento a los telómetros y mantener flexible el sistema neural para que el cerebro se reproduzca y sea mejor, y así sucesivamente. Era responsabilidad de todos los antiguos, de lo que sabemos en nuestra propia historia. Además, recuerda que en nuestra historia hubo hombres que vivieron 200, 300 y hasta más, como Matusalén. David, ¿podrías explicarnos si alguien subió a la segunda nave? ¿Alguna vez pudiste ver el interior o te enteraste de lo que hay adentro? Pete, hice un corto recorrido. La razón fue que había realizado mucho trabajo interesante sobre los sistemas de control. En una de mis pequeñas áreas, esa es una de mis pequeñas áreas de especialidad, o grandes áreas de especialidad. Así que investigo los sistemas de control y puedo descifrarlos. Puedo decir para qué se usa a esto, para qué se usa al otro. Cuento con suficiente experiencia desde que era muy joven
y realmente es lo que hago. David, déjame hacerte algunas preguntas que pueden parecer básicas, pero nos ayudarán. En primer lugar, ¿qué tan alto era el techo una vez dentro de esta segunda nave? Pete contesta y dice, diría que como en las más cortas, que son en las orillas, como 1 metro más o menos, y ahí se va creciendo hacia el medio, probablemente 2 metros y así, hasta el medio es donde es más grande. Y David dice, algunos tendrían que agacharse. Pete le recuerda y le dice, recuerda, era forma de plato, se estrecha en los bordes, pero se agranda en el medio. David, ¿y qué parecía por dentro? ¿Qué vistes? Pete continúa y contesta y dice, vi un núcleo central, que es norma en los platos, ya que los conozco, funcionan de esa forma, funcionan con un eje enorme. Podría llamarse como un volante debajo de la cubierta y la cubierta superior. Y luego descubres que varios tienen algo como, no sé cómo llamarlo, parece una torre de control. Tienen ventanas elevadas sobre una cosa superior, donde te paras y observas por las ventanas. El pilotaje no se realiza con una ventana, se realiza como lo hacemos hoy en día, se hace desde una pantalla, pero tiene cosas tipo muy orgánicas. Pueden hacer que parezca que estás sentado en el exterior frente a las naves. Es extraño. David, mayormente, ¿cómo lucían las superficies? ¿Eran metálicas o de algún color? Pete contesta, dice, diría que eran como de plástico revestido o material revestido. Había un revestimiento. David, ¿qué fue lo más sorprendente para ti? Pete, de las que había visto, había muchos cambios tecnológicos, que es algo de esperar. Mira, observa nuestra aviación, van cambiando cada generación. David, dijiste que los pilotos de estas naves eran seres con 3 dedos y habían aparecido por toda la Tierra. Parece como si la población haya provenido de esta nave originalmente. ¿Era su nave original? No, para nada. Había como 5 o 6 razas que tenían, y todas tenían 3 dedos. Diría que quizá la mayoría de los extraterrestres tienen 3 dedos. David, antes me habías comentado sobre algo con una nave en la Antártida, donde había paneles que emitían sus propias luces. ¿Podrías hablar de eso? Pete, eso esperaban en las últimas, esas estaban en las últimas 2 naves. Es un material más parecido al fósforo, como las luces que ahora le ponen a los niños, que alumbran y se ven las estrellas, la luna en la oscuridad. Bueno, y vaya, ahí mismo se expone, eso se expone al sol de 30 a 40 minutos y emitirá suficiente luz para ver, al menos por un día antes de que se apague. Parece que eso se comercializa en Australia, o es algo parecido. Bueno, las de estas naves son prácticamente lo mismo, excepto que se iluminan con luces LED ultravioletas o infrarrojas. David, dices que el interior de una de estas naves tenía un material que se iluminaba con algún tipo de luz LED y una vez iluminada brillaba durante un tiempo de manera independiente. Pete contesta y dice, bueno, lo que hacían eran parpadear a unas, digamos, 1000 veces por segundo, pero solo podían encender todas 10 ciclos o 20 ciclos o 50 ciclos según la luz exterior y la luz ambiental y su ubicación en ese patrón de programación de las luces. Pareciera que todo el techo en las salas de control, que es donde vi la mayoría, todos los techos están revestidos de ese material y también se puede pintar. David, hablemos de la tercera colisión. Dijiste que había 3 capas de colisiones. ¿Cuál fue la tercera más importante? Pete, estas están solo las que yo conozco. Son 3 que conozco, pero hay más, hubo más. Se han encontrado más. Eso fue, de esta nave fue más reciente en comparación con las otras. Las otras eran muy antiguas. Estaba expuesta al exterior.
fue recogida por fotografías satelitales. Era un disco, era un ángulo quizás de 15 o 20 grados. Obviamente fue capturado por los sistemas de navegación de control. Usábamos el campo electromagnético y llegó al punto que se acercó demasiado hacia donde va derecho al suelo y adentro, supongo que se deslizó. Hay varias cosas electromagnéticas en la nave para ayudar a estabilizarse y recoge el campo y luego reacciona con el campo electromagnético. David, ¿de qué tamaño era la nave en comparación con las otras dos anteriores? Pete, esta era de un tamaño intermedio, no era muy grande, quizá de unos 350 a 400 pies. Amigos, es como unos de 106 a 122 metros de diámetro. David, ¿y cómo era la tecnología en comparación con cualquier otra cosa que conoces? Pete, muy actualizada, obvio. David, ¿hubo algo inusual sobre la tercera colisión? Pete, en esta colisión había muchos seres vivos. Vivieron allí durante muchos años. Sé que algunos de ellos les dispararon. Algunos los usaron para experimentos. Ellos sintetizaban sus propios alimentos ahí. Había un grupo que tenía seres que habían estado ahí durante mucho tiempo, que venían de algún otro lado hacia esta nave, o sea, estaban en otro lugar. Algunos parecían Draco, otros lucían así como una balsa metálica, un color extraño. Otras criaturas con ojos grandes. Estos no eran de color metálico. Esta nave como que se había usado como salvavidas. Es lo único que pensamos, o sea, que vino como rescate, porque venían en ellos varios grupos diferentes. Al parecer se registró que venían 15 grupos de especies de diferentes ahí. Estaban en varios compartimentos de esa nave con diferente tipo de atmósfera, diferentes gravedades. Parecía como que algunos habían estado ahí ya por mucho tiempo. Esta nave se encontró entre 1941 y 1942, cuando estaba en apogeo la Segunda Guerra Mundial. La razón que algunos les dispararon, por cierto, que fueron los guardias, es que algunos de ellos no quisieron estar más confinados dentro de la nave, algunos de estos seres, porque estos sí podían respirar bien en nuestra atmósfera, y al parecer no conocían el protocolo, porque lo que yo sé, no habían salido antes. Entonces los guardias les dispararon. No lo puedo afirmar, pero al parecer fueron los alemanes quienes encontraron esta colisión, no fuimos nosotros. Ellos se establecieron primero en la Antártida, ya que para ese tiempo las sociedades secretas alemanas ya estaban en comunicación con varios grupos extraterrestres al mismo tiempo. Esta última nave al parecer estaba intentando rescatar a grupos que llevaban tiempo aquí en la Tierra. En la otra nave más vieja había criaturas en una situación de parálisis o éxtasis, pero al parecer ya había pasado mucho tiempo y que se había quedado sin energía la nave, de esa nave que era de la capa del medio, y se usaron muchos de sus recursos de esa nave, las llevaron a esta nave, a la que estaba más arriba. Por eso vivieron como colonos ahí por mucho tiempo. Todos los que sobrevivieron estuvieron mucho tiempo desapercibidos, no querían ser descubiertos hasta que se supo de ellos. Aunque eran como 15 grupos diferentes, todos aprendieron a vivir en armonía. Al parecer había grises, humanos, insectoides, Draco, había criaturas tipo anfibio, un grupo de Dracos, claro, de los buenos, porque como ya dije antes, que hay un grupo de Dracos no negativos que conviven con otras razas. Se conoce que 1/3 de todos los Dracos, o de la Federación de Draco, porque hay de varias especies, amigos, varios seres diferentes dentro de la Federación Draco, y 1/3 de todos ellos pertenecen a este grupo de los que Pete tiene conocimiento. Según este grupo no tiene problemas con nadie, son por lo general lo que conocemos como sacerdotes o ministros, algo así, según siempre intentan hacer el bien. Miren, amigos, rapidito nomás, aquí en Fort Worth hay un caso muy importante
de una mujer ya casada. Esto lo investigó Jim Marrs. Parece ser que falleció hace unos días. No sé, no estoy seguro, a lo mejor todavía vive, pero está un poquito mal. Bueno, lo que sé que él la investigó. Bueno, esta mujer tuvo una experiencia con una mujer, y esta mujer vivía sola aquí en Fort Worth, y cuidaba a un anciano y se la pasaba en los hospitales. O sea, era enfermera, pero los días que descansaba se iba a cuidar a ancianos que no tenían dinero para pagarle a una enfermera. Así que esta mujer iba, pero un día que esta amiga la invitó a comer. Era Thanksgiving, por cierto. Aquí es un día festivo, entonces dan todo al fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces esta mujer, en vez de salir y todo, se iba a cuidar viejitos, o sea, ancianos. Entonces un día ya venía regresó a la casa, y esta mujer la invitó a comer. Dice que, como le dijo ella, que venía bien, pero bien cansada, que venía y se sentó. Dice que en un instante se transformó en lagarto, o sea, en una mujer, pero no como un lagarto así, sino que con escama, con los ojos diferentes. Una mujer diferente que parecía reptil. Y luego volvió otra vez rápido, se hizo otra vez humano. Y se fue de la casa rápido. Y después se movió. Y ella le hablaba, y después le habló a ella, ¿verdad? Le habló con ella por teléfono, y le comentó que lo sentía mucho, que ahora ya sabía quién era ella y todo. Y le explicó, le dio que había muchos de ellos aquí, y que la mayoría trabajaba en hospitales, algunos eran doctores, científicos, algo así. Dice, pero la mayoría eran hembras. Fue lo que le dijo esa mujer. Es una historia fascinante. Ya hablé de ella en un video. Y hay más casos de ese tipo, donde se han visto hombres y mujeres que cambian de apariencia y están aquí viviendo entre nosotros. No hacen nada malo, o sea, aquí viven. Como le digo, tómenla o déjenla, pero eso está escrito en un libro también. Y es un caso que inclusive yo quería conocer, porque sé que esta señora trabaja en una biblioteca en Fort Worth. Pero bueno, continúo. Dice... hablando de estos mismos Draco, dice que estos no se llevan para nada bien con los Draco conquistadores y guerreros y negativos, que realmente son enemigos hasta la muerte. Todos estos seres, amigos, trabajaron después con varios seres humanos. También lo dice Pete, con seres humanos terrestres en proyectos. Además, a estos seres que encontraron encima de la Antártida se les ayudó a obtener la materia prima que necesitaban. Y ellos supuestamente dieron mucha tecnología, tanto me imagino que los alemanes como los americanos. Sabemos que después se inició la Alianza Oscura y vienen trabajando unidos desde hace mucho tiempo. Bueno, ellos nos dieron mucha tecnología y nos enseñaron a utilizarla también. Con el tiempo se hizo algo así como un trueque, es lo que explica según Pete Peterson. Dice Pete, es por lo cual tenemos tecnología que está como 300 años adelantada a cualquier tecnología conocida que tengamos sobre la Tierra ahora mismo. Lo que le vengo diciendo de esta sociedad disidente que hay, que son los que corren realmente el programa espacial secreto mayor. Aclarar algo que dice Pete, aclarar algo, que tenemos muchos de estos seres viviendo bajo tierra ahora mismo. Obtuvimos mucho de la Antártida porque fuimos allí a ver qué pasaba, a ver qué pasaba con los alemanes, dice. Pero por otro lado también fuimos allí para ver lo que todos podíamos hacer en esos campos. Dicen en los campos antiguos de semiconductores. No sé lo que quiso decir con eso. También dice que fueron a investigación biológica, y que ahí podrías hacer en esta peculiar atmósfera cuántas ondas electromagnéticas, cuántas ondas de gravedad, cuántas estructuras magnéticas había y todo eso. También comenta que los campos magnéticos estaban orientados 90 grados diferentes a lo que están en la mayoría del resto de la Tierra. Y todas esas cosas las encontramos ahí en la Antártida. Tenían una gran trascendencia para sintetizar estructuras metálicas, para sintetizar estructuras químicas, tanto líquidos como sólidos, para trabajar con metales, para hacer investigaciones sobre magnetismo y descubrir
cosas nuevas de supervivencia en esa parte del mundo, porque sabemos que probablemente 2/3 del sobrante del mundo, restos de nuestra minería, entre otras, esos materiales y otros compuestos y esas cosas extrañas, todo eso existe ahí en la Antártida. Bueno, mis amigos, esto es todo por esta tercera entrevista. No sé si vaya a haber otra, pero si hay otra, tengan por seguro que yo se las presentaré aquí con otros más datos añadidos a eso. Pero por ahorita no sé. Pero habiendo, ya saben, continuamos con otros muy importantes temas, también hablando sobre civilizaciones antiguas, sobre portales dimensionales naturales y muchísimas otras cosas más. Gente que estuvo aquí supuestamente antes de las catástrofes, si realmente hubo civilizaciones humanas y por qué creemos eso, y realmente hablaremos con cosas arqueológicas que se han descubierto últimamente, tanto bajo tierra, sobre la superficie, porque hay mucho más que sacar de esto. En el próximo solamente voy a hablar de los portales que existen aquí en el sureste de los Estados Unidos, sobre todo en Arizona, Utah, porque existen como el rancho Skinwalker, como el rancho Stardust, como otro rancho que está en las 4 esquinas, que se le llama, que son los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, y es muy importante. Van a ver que hay mucha información todavía. Hasta la próxima. Se despide usted su amigo Antonio Cisneros y gracias por su apoyo. Hasta la próxima. Un abrazo para todos ustedes. No es solo sobre reyes que gobernaron el mundo, a lo que nos dieron, aparte de que nos dieron tecnología, armas avanzadas, con lo que podían herir y controlar a los seres humanos. Al humano también se le dio conocimiento en alquimia, brujería, hechicería y todo tipo de cosas que no podríamos ni imaginar hoy en la actualidad. Porque claramente querían tomar el control de la humanidad. Una de las cosas clave que supuestamente se lee en estas tablas de los reyes es que al final solo dice esto, amigos. Dice, y luego la inundación arrasó todo. Por eso se cree que realmente sí existió el diluvio universal. Muchas de las civilizaciones antiguas así lo creían y así lo siguen creyendo. Por eso se han encontrado muchos asentamientos arqueológicos muy antiguos por todo el planeta, y algunos muy altos que tienen una cantidad de sedimentos de arena de mar y restos de conchas marinas, fósiles de moluscos y criaturas marinas. Debemos señalar algo importante, y esto es importante, amigos. Simplemente no voy a ir muy atrás, voy a hablar de la conquista de América. Hace como 500 años o un poco más que llegaron los exploradores europeos. Bueno, algunos le dicen exploradores, otros les dicen conquistadores, algunos inclusive los llaman matones porque invadían tierras del resto del mundo y las reclamaban como propias. Bueno, como tú lo quieras llamar. Cuando estos comenzaron a invadir el mundo libre, continuamos con la exploración al pasado antiguo, los orígenes de la humanidad y de nuestra especie, para ver qué podemos aprender de las civilizaciones antiguas y la sabiduría de nuestros ancestros que pudiera beneficiarnos en el futuro de nuestra humanidad, de nuestro planeta.
Creo que el ser humano necesita saber la verdadera historia de sus orígenes y despertar de esta amnesia que se nos ha impuesto. Lo dije antes, hay un gran número de estructuras de piedra y una indicación definitiva de que estamos hablando de una civilización desaparecida de lo que sabemos y de la cual sabemos muy poco. Una de las preguntas más importantes que me hago es qué es lo que sucedió, porque algo tuvo que haber sucedido. Hay muchas evidencias de una civilización muy antigua que desapareció, porque hay estructuras visibles que los académicos realmente no quieren ver. Siempre salen aunque no hay pruebas, pero es que ellos no las quieren ver y las que ven las esconden en lo más profundo. Pareciera que alguien o algunos tienen un gran temor que conozcamos la sabiduría de nuestros ancestros. ¿Serán estos mismos los que nos convirtieron en una especie con amnesia? ¿Pero por qué? Hay algunas pistas sobre lo que sucedió. En algunos textos antiguos, algunos ejemplos como la lista real sumeria, se han encontrado varias de esas listas reales. Se han encontrado varias, pero todas contienen exactamente la misma información. Básicamente nos hablan sobre un largo periodo de tiempo que abarca más de 220,000 años y citan un número de reyes, los mismos reyes por nombre y por región que gobernaron el mundo. También, según nos cuenta, que estos reyes eran elegidos por los dioses, en una declaración en la que se leía que la realeza fue enviada a la tierra desde el cielo, o que la realeza descendió del cielo. Nos damos cuenta que es muy probable que aquí hubiera comenzado los linajes reales del planeta Tierra. Y cuando algunos humanos fueron elegidos por los dioses para gobernar al resto de la humanidad. Y este es un punto muy importante en la historia de nuestra especie, porque también es muy posible que lo siguiente que fuera el origen del dinero y el control del planeta a través del sistema monetario que nos ha esclavizado a todos nosotros hasta hoy en día. Lo fascinante es que en esta información todos ellos encontraron un fenómeno muy extraño. Y eso extraño era que los pueblos que invadieron no tenían dinero, no tenían cárceles, y tenían un sistema de creencias completamente diferente a lo que habían conocido ellos en Europa. Otra cosa importante que encontraron fue mucho oro en grandes cantidades. Todas las culturas antiguas parecían que tenían mucho, pero mucho oro. Pero siempre le decían a esta gente que el oro no les pertenecía, que el oro pertenecía a los dioses. Así que nos damos cuenta aquí que los Anunnaki estaban al cargo de un enorme imperio de minería aurífera en la Tierra. Para aquellos amigos que no sepan qué significa la palabra aurífera, bueno, lo que encontré significa algo así como que contiene oro, como por ejemplo un cauce aurífero, quiere decir un cauce que tiene oro. Bueno, continúo. Y supuestamente el oro supuestamente les pertenecía a ellos, a los dioses. Ahora recordemos que en tiempos antiguos también el dinero nunca era de oro. Las monedas de oro después solo se acuñaban para ocasiones especiales. En la época antigua el dinero siempre era plata u otras formas de intercambio o canje de objetos, como el trueque. Así que el oro siempre pertenecía a los dioses y solo en ocasiones especiales se hacían monedas de oro. Es por esa obsesión de los dioses por el oro que nosotros heredamos nuestra obsesión, porque a los humanos no se les permitía tener oro. Así que cuando conseguimos tener un poco de oro, o cuando los dioses nos dieron o permitieron tener oro, se volvió una posesión muy preciada y era que todos envidiaban. Nos colgábamos del cuello y lo usábamos para hacer joyas, objetos ornamentales y cosas que otros pudieran envidiar. Este es el origen de nuestra obsesión por el oro, probablemente de este periodo de la historia de la humanidad.
Ahora, es muy importante saber que los Anunnaki no estaban interesados, amigos, en la forma brillosa y metálica del oro. Esto es bien importante. De ahí viene nuestra obsesión, claro. Pero los Anunnaki y los dioses estaban interesados en el polvo blanco del oro, o sea, la forma monoatómica del oro. Se han realizado muchas investigaciones en laboratorios ocultos en todo el mundo, pero los proyectos secretos del gobierno y los laboratorios de investigación también secreto saben mucho acerca de esto. Miren, una persona en Phoenix, Arizona, su nombre es David Hudson, realizó una investigación fenomenal sobre esto que llamamos polvo blanco de oro. Él es uno de los pocos civiles que realmente sabe lo que sucede con esta sustancia. Cuando hablamos de oro monoatómico, porque esto era básicamente lo que obsesionaba a los Anunnaki, vemos que a veces se hace referencia al oro monoatómico como orme o elementos monoatómicos orbitalmente reordenados por sus siglas